Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vaya Par. Carito, como siempre, los 5 de la suerte. Qué felices que estamos hoy. Estamos felices porque es viernes de Vaya Par, porque llega el descanso, llega el fin de semana para hacer nuestras actividades, despejarnos un poquito y disfrutar de este podcast, que es lo más importante que tienen que hacer el fin de semana. Exactamente, por favor, es momento de nutrirnos, de llenarnos de energía positiva, pero no solamente del tema motivacional, sino también el que está arraigado o que por lo menos está basado en estudios, en la ciencia. Hoy vamos a hablar de neurociencia y en realidad el poder que tiene nuestro cerebro, tanto para lo bueno como para lo malo. Sin duda alguna, ¿no es cierto? Realmente en lo motivacional estamos muy acostumbrados como que a la ley de la atracción, ¿no? Lo que piensas lo vas a traer, las afirmaciones, todo lo positivo, etcétera. Pero, ¿qué pasará con el lado científico? ¿Será que es cierto? ¿Será que es posible? ¿Será que hay ejercicios y hay manera de realmente de constatar aquello y de mejorar nuestra vida y sobre todo nuestros pensamientos? Hoy lo vamos a descubrir. Vamos a dar la bienvenida, por favor. No se asusten por el nombre, pero sí es su nombre. Luis Fernando Camacho nos acompaña en esta oportunidad. Luis. Él es máster en neurociencia cognitiva conductual. Qué gusto tenerte, Luis Fernando. Todo el mundo debe ser primero que nada así como que una confusión, ¿no? Sí, Igual que el gobernador cruceño. Sí, definitivamente. Bueno, chicas, primeramente agradecido, primera vez que estoy acá, qué linda energía, de verdad. Gracias. Un placer poder estar con ustedes y bueno, poder tal vez disipar algunas dudas que tengan en su audiencia y hablar un poco desde la ciencia, ¿no? Desde la neurociencia. Y sí, definitivamente tú lo que mencionabas, ¿no? Con el nombre he tenido bastantes problemas en el momento, así que, pero ya. Son cosas de la vida, cosas que pasan. Claro, sí. ¿Cómo se sí. dice? ¿Son homónimos? Algo así. Sí, claro. Entonces, bueno, suele pasar. Suele pasar. A ver, espero que haya una Denise Quiroga famosa. ¿No? Esperemos una carito por ahí que esté haciendo estrella, algo extraordinario por el mundo, que cambie el mundo. Y si no, voy a hacer esa yo. Eso, por favor. Eso, miren, creo que desde ahí vamos a empezar. Bien, qué bueno. Excelente. Pensamiento Eso. positivo, ¿no? Nos encanta. Bueno, Luis nos ha dicho que vamos a empezar así ya de lleno para que ustedes también lo vayan haciendo en casita, porque queremos avanzar de manera rápida y entenderlo. ¿Y cómo lo entendemos? Si nosotros lo probamos. Exactamente. Así que bueno, empecemos entonces ¿Con las prácticas? con estas Sí, prácticas sí. Y sobre todo esta diferencia, ¿no? Que decimos de lo motivacional, porque siempre nos enseñan a traer lo positivo, a pensar en positivo. Yo puedo, yo soy inteligente, yo soy grandiosa, yo soy, al menos ese ejercicio, exacto, yo lo hago cotidianamente con los niños, ¿no? Para que ellos realmente crean lo poderosos que son, pero de una manera motivacional. ¿Cómo funciona en la ciencia? Lo que pasa que cuando hubo ese discurso, porque es toda una generación que ya maneja este pensamiento y lo llaman, ¿no? Lo describen como pensamiento mágico positivo, que en algún momento ha sido destructivo. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en mis consultas, ¿no? Entonces yo tenía pacientes que llegaban y me decían, todos me dicen que tengo que ser feliz, que todo tengo que ver en positivo, pero no puedo hacerlo. Y literalmente no podían hacerlo. Entonces, en algún momento, si bien ha ayudado a algunas personas, los ha impulsado, los ha incentivado, pero había personas que más bien ha logrado un resultado diferente, como ¿no? que se Más bien bajoneaban. los han bajoneado más, porque ellos decían, porque yo no puedo ser partícipe de esto, ¿no? Hay personas que escucho que buscan su felicidad, que tienen propósitos y yo no los tengo. Es ahí donde interviene un poco la neurociencia, justamente viendo este tema, ¿no? De cómo funciona el pensamiento. Entonces, la neurociencia, sobre todo, ¿no? Desde mi área, que es la terapéutica, se basa en lo que es pensamiento, emoción y lo que es conducta, ¿no? Y ahora ya estamos teniendo una nueva ola, una tercera generación de lo que es el contexto. El contexto también te genera algunas emociones y algunos pensamientos. Es ahí donde vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes, pero me van a ir describiendo algunas sensaciones que tengan para probar también a la audiencia que esto es real, ¿no es cierto? Ya. O sea, de Me que sí encanta. ocurre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Háganlo en casa también, por favor. Sí, los que puedan hacerlo en casa y ellos tal vez van a poder también experimentar alguna de estas sensaciones. Lo único que les voy a pedir es que cierren los ojos ambas, por favor. Ya. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para entrar en subconsciente. Lo que van a hacer es van a crear un círculo en su mente. Ya. Simplemente creen un círculo. Dentro de ese círculo ustedes van a colocar un número. Van a colocar el número 10. Está bien.
Entonces ya tenemos el círculo y dentro del círculo el número 10. ¿Ok? Yo voy a hacer un conteo regresivo. Voy a hacer un conteo regresivo del 10 para abajo, pero ustedes lo van a hacer conmigo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo lo menciono y ustedes colocan ese número en su mente. Por ejemplo, yo voy a decir 9, borran el número 10 y colocan el número 9. Pero lo que va a ir pasando a medida que vayan haciendo esto, van a permitir que su cuerpo se vaya relajando. Entonces, con cada número que yo mencione, es como una ola de relajación que permiten ustedes que vaya entrando en su cuerpo y permita que ustedes estén más relajadas. ¿Están de acuerdo ambas? Perfecto. Perfecto. Muy bien, tenemos el número 10, 9, eso es, cambien los números, 8, 7, 6, 5. A partir de este punto, más relajadas son. 4, 3, 2, 1, 0. Borramos los números, dejamos el círculo. Van a imaginar que ese círculo se convierte inmediatamente en una pantalla. ¿Ok? Esa pantalla es la pantalla de su vida, lo que ha ocurrido en su vida. Ustedes pueden manejarla. Por lo tanto, cada una de ustedes va a entrar a un recuerdo que ha sido un momento en su infancia que ha sido feliz. Un momento donde han sido felices durante su niñez, durante su infancia. Entren ahora a ese recuerdo. Vean ese recuerdo dentro de esa pantalla. Ahora que tienen ese recuerdo en esa pantalla, les voy a hacer algunas preguntas a cada una. No es necesario que me cuenten lo que está sucediendo, solo que me cuenten cuál es la sensación. Vamos a comenzar contigo, Denise. Al ver ese recuerdo en esa pantalla, ¿qué es lo que sientes? Me siento despreocupada, estoy matándome de la risa. Ya. Estoy con los pies colgados, como que divirtiéndome, relajada. Ya. Sí. ¿Puedes verte a ti misma? No, solamente estoy sentada, Te puedo ves ver como mis en pies. primera persona, tú estás ahí. Sí, exacto. Está bien. Ahora, esa sensación de alegría, ¿dónde la sientes? En tu cuerpo. Ahora está ocurriendo. Tu memoria emocional se ha activado. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde sientes esa Creo alegría? que mi estómago. En tu estómago. Excelente. Vamos contigo, Carito. Uh-huh. ¿Qué sientes al ver lo que hay en esa pantalla? Siento mucha nostalgia porque me Ya. vino a la imagen una escena donde yo estoy con mi prima en el columpio, donde la pasábamos muy bien haciendo juegos, y era el lugar donde nos llevaba mi abuelito que se fue el año pasado. Ya. Era un momento muy feliz de mi vida, pero lo estoy recordando con mucha nostalgia, ¿no? Pero O sea, una y un nostalgia poco de tristeza Exacto, al recordar. ¿Esa tristeza dónde la sientes? ¿En tu en el cuerpo? pecho. En el pecho. ¿Cómo se siente esa tristeza? Como una presión en el pecho, Ya. como que me dificulta el poder respirar, como que me siento cansada. Ujú. Nada, es como una sofocación. Ya. Dentro de esa pantalla, ¿puedes ver lo que ocurre en colores o está como en blanco y negro, como un recuerdo vago? Es como un recuerdo vago, no tengo colores nítidos. Contigo vamos a hacer un ejercicio. Todo lo que estás viendo lo vas a transformar nuevamente en colores. Todo lo que estás viendo, transfórmalo en colores. Uh-huh. ¿Sucedió? Sucedió. ¿Cambia algo en la sensación? ¿Se intensifica, disminuye, cambia? Me da un poco más de paz. Ya. Hace rato me sentía como reprimida y ahora es como que tengo ganas de llorar. Está bien. Em, Se intensifica un poco la sensación. sí, correcto. Perfecto, ok. No quiero que lloren, así que voy a hacer un conteo del 1 al 3. Cuando diga 3, simplemente abren los ojos y se quedan con esa sensación. 1, 2, 3. Ya. ¿Qué han experimentado? Lo voy a explicar así muy rápidamente. Les decía, pensamiento. Un pensamiento siempre genera una emoción. Y lo que acaban de hacer es generar un pensamiento a través de un recuerdo.
¿no es cierto? Y no es que estaban atrayendo algo, lo estaban construyendo. En el caso tuyo había una sensación de felicidad, ¿no es cierto, Denise? Una alegría que sentías como más viva, más euforia. En el caso de Carito, y se notó, tal vez lo han debido notar en cámaras, es como que se apaga un poco. Y conductualmente me refiero, o sea, su expresión no verbal se apaga, ¿me entienden? Entonces, por eso en neurociencia manejamos esta triada, ¿no? Un pensamiento genera una emoción genera una conducta genera un contexto. Si hubiera profundizado este ejercicio contigo, casi con seguridad hubieras llorado, ¿me entiendes? Porque hubieras empezado a crear algo, y ahí viene el poder de la mente, que es lo que vamos a hablar hoy día. Tu mente puede crear estados internos, pero en base a pensamientos, ¿no? Y las conductas simplemente son resultados de estos estados internos que nosotros creamos. Por lo tanto, ahora ya magnificando esto, no son las cosas o circunstancias lo que generan una conducta en nosotros o una emoción, sino cómo nosotros interpretamos estas situaciones de manera cognitiva y conductual, que hace que nuestra mente tenga poder sobre las cosas o poder de limitarlas o permitir que nos invadan. Pueden ocurrir con cosas tristes, catastróficas, cosas negativas que han sucedido y cosas buenas también. Luis, en este caso que queremos controlar y tener ese control de alguna forma de los pensamientos, ¿no es cierto? Tú me diste la orden de llevarme a un momento alegre. Y claro, en ese momento era un recuerdo, era un momento lindo que se convirtió en algo nostálgico por la pérdida. Yeah. Entonces, ¿cómo controlamos la mente? Porque en realidad yo no quería entrar a esa nostalgia o a ese momento de melancolía, ¿no? Más bien todo lo contrario, como que queríamos traer alegría. ¿Cómo podemos manejar esto? Porque a veces la mente también nos juega en contra. Sí. En realidad no juega en contra, se llama pensamiento automático. Es interesante cómo tu percepción de felicidad ha sido un momento en el pasado que en tu percepción consciente era algo feliz. Exacto. Lo que no sabías es que guardabas nostalgia con eso, y ahora como que lo has empezado a procesar. Entonces aquí ya les doy la primera pauta, ¿no? A la mente no la controlas, la regulas. Entonces nosotros no controlamos emociones y tampoco controlamos, la mente nunca piensa, o sea, como les digo, no tiene un pensamiento negativo. Les doy un ejemplo, en este momento ni se les ocurra pensar en los zapatos cafés que tengo. Y es lo primero que han hecho, ¿me entienden? Porque la mente no... me los imaginé. Sí, yo también los tenía en la cabeza. Entonces, pero si yo quiero que borren esa imagen, les digo, o sea, ¿por qué no pensamos un poco en qué sé yo, en los aretes que tiene Carito, si es que tiene aretes? Entonces, este momento no los tiene, pero ya te he sacado de ese pensamiento anterior. Sí. Entonces, a la mente se la regula, no se la controla. Las emociones, ahí es donde yo discrepo con algunos colegas que hablan de este tema y decir, controla tus emociones, existen emociones negativas. No existen emociones negativas. No. Todas son funcionales. Exacto. Y son mecanismos biológicos adaptativos. Sí es cierto de lo que decía Carito, el mío igual, o sea, como que sí fue algo feliz, me estaba matando la risa de los zapatos de chavito de mi hermana, porque amaba sus botitas de chavito, y yo, o sea, sí estaba en el balcón, no sé por qué se me iba a decir, es verdad que se pasó. Ese momento fue real feliz para ti. Y me reía, esos zapatos de chavo, claro. Porque estaba con su vestido y sus botas. Sí. Pero igual, en algún momento sentí como que algo triste, por más que quería sentir algo feliz, o sea, sentí como que me sentía sola, por eso te decía, veía solo mis piecitos, sola. Y pasa, ¿no? O sea, no es que solo les pasa a ustedes. Cuando yo hago este ejercicio, y usualmente evocamos un momento que ha sido real en nuestra vida en el pasado. Y la felicidad nos da una nostalgia de un punto tal vez en nuestra vida que ya no estamos viviendo esa, ¿no es cierto? Esa plenitud que tal vez lo vivimos, y nos da nostalgia no estar. No significa que estamos saboteándonos, que es algo malo, ¿me entiendes? Que es algo sino negativo. Que ahí es como que confrontas tu pasado, que tu pasado era alegre, era feliz, pero viene tu yo presente, y al recordar eso es como que lo mira con ternura. Pero también es algo que en psicoanálisis más llevan esto, no tanto desde mi enfoque, la restauración y cura del niño interior, ¿no? Que trabajan este tipo de técnicas. Algo que me pasa mucho con la mente, pero demasiado, es que es muy autoboicótico. Sí. Autoboicótico. Es decir, incluso en las posibilidades positivas, siempre encuentro lo negativo. Siempre viene algo malo. O siempre estoy pensando en algo más que ni siquiera ha pasado, que ni siquiera es real, pero yo me armo historias en la cabeza, ¿no? Y como que le doy rienda a eso.
¿Cómo controlo estos pensamientos autoboicóticos que ni siquiera han pasado, que ni siquiera son reales o que ni siquiera van a pasar? Son ¿cómo te cosas de la enfocas? mente. Como dice, mira, yo te voy a decir de mis cosas, hasta de la mente cómo juega. Digo, no me quiero trabar, me trabo. Sí, digo, digo, lo voy a hacer bien, voy a estar bien hoy día, porque tengo la idea, he leído. Pero en tu caso es como más presión a tus pensamientos, sí, en querer pensar siempre en positivo. En mi caso, se imagina cosas que no existen, que no pasaron, irreales, y eso a veces me lleva a una frustración, a una tristeza, pero irreal, porque no pasó nada. Como una historia, como una novela. Ya. Siento que es un autoboicot. Y ahí es donde, sí, escucho también mucho de eso, y se autoperciben como que soy muy negativa. ¿No? ¿Por qué pienso en negativo? Pero aquí te doy una pauta para que estés tranquila, Carito. A ver. El cerebro, por naturaleza biológica, tiene pensamientos negativos en mayor porcentaje. O sea, de 10 pensamientos que tú tienes, 7 van a ser negativos. Pero negativos ¿en qué sentido? No en algo malo, sino... es un mecanismo justamente adaptativo, igual que las emociones, que el cerebro necesita calcular y ver cuáles son las posibles contingencias que te puedan hacer daño. Entonces, si tú entras a este lugar, por ejemplo, yo entro a este lugar, ten por seguro que mi cerebro lo primero que ha hecho es un escaneo a nivel inconsciente para saber si yo estoy seguro. Ya. ¿Me entiendes? Y ahí viene mi pensamiento negativo, el que tú mencionas, ¿no? ¿Qué pasa si yo me expongo mal ante las cámaras? ¿Qué pasa si yo hablo mal? ¿Qué pasa si alguien me critica? Y ese tipo de pensamientos. Entonces, eso es normal, por favor, en casa eso quiero que entiendan. Ya. 7 de cada 10 pensamientos son negativos, pero por un mecanismo adaptativo que tiene el cerebro que necesita cuidarte. Al cerebro no le interesa que seas feliz. Al cerebro le interesa cuidarte, que sobrevivas. Ya. Entonces, él no está en búsqueda de la felicidad. Punto positivo, que es algo normal. Creo que todos lo tenemos y es algo normal. Pero aquí es donde se exacerba. Cuando una persona tiene depresión, por ejemplo. Claro. Cuando tiene ansiedad. Entonces, en ellos, 9 de cada 10 pensamientos son catastróficos. O sea, ya no son solo negativos. El pensamiento catastrófico, ¿qué diferencia tiene del negativo? El negativo es, me podría pasar esto. Si entro acá, se me cae el techo. Pero el que tiene ansiedad o la persona que tiene depresión ya es, se me va a caer el techo. Entonces ya afirma, ¿no? Entonces va a ocurrir esto. Y como va a ocurrir esto, ¿qué voy a hacer? Y lo que tú pensabas hace un momento, ¿no? Decías, salgo y si me trabo. Pero y si me trabo, no, seguramente se van a burlar de mí. Y si se burlan de mí, no voy a ser tan buena profesional como lo soy. Y empiezas a cuestionarte y empiezas a exigir. Sobrepiensas, ¿no? Y todo va creciendo. Y ahí les doy la respuesta, que es muy sencilla, también que la pueden practicar en casa. Utilizamos una técnica en terapia que se llama la flecha hacia abajo. ¿Estos son ejercicios para la ansiedad? Lo vamos a hacer contigo, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Qué pasa si te trabas, Denise? ¿Qué pasaría después? Nada, sí, antes me latigaba, o sea, se agarraba y todo el día estaba y me preocupaba en la tarde y decía, ¿por qué? Qué tonta, o sea, me saboteaba. Ahora, ¿qué pasaría si te trabas? Mejoré un poco, entonces me trabo, digo, reniego, ese rato reniego conmigo misma, que tampoco está bien. Ya, reniegas contigo mismo. ¿Por qué? Después de renegar contigo misma, ¿qué pasa? Trato de seguir. Estoy trabajando en tratar de seguir y en la siguiente hacerlo mejor. O sea, no hacer y me vuelvo a trabajar. Vamos a imaginar que intentas seguir y no te va tan bien. Otra vez te equivocas. ¿Qué pasa? Me frustra, ¿ves? Me pasó el mediodía y ya me frustro, vuelvo a revisar la grabación, entonces ya me... y ella es muy obsesiva. O sea, no es que se perdona fácil, como si ya un error, borrón y cuenta nueva, mañana será otro día. Perfeccionista, digamos. Exacto. Llega a su casa y es como masoquista, se ve una y otra vez en el error, todo el día está pensando en el error y es como que no deja el error se vuelve parte de ella. O sea, mejora un poco, sí. Ahora yo voy a ser el catastrófico contigo. Vamos a imaginar que te has quemado mal. O sea, definitivamente ha sido un día, has metido la pata, como dice Carito. ¿Qué pasaría? Nada, pues me quedo sin trabajo. Ya. Vamos a seguir catastrofizando. Te quedas sin trabajo, ¿qué pasaría? Lloro. Ya. Asumimos que es algo que no lo vas a asumir bien. Pero ¿qué pasaría? Me preocuparía por ingresos económicos, por mi futuro, por mi, no sé, por los años que vienen. Esa preocupación, ¿a qué te llevaría? Tal vez a depresión. Ya, tal vez, no lo sabes. Vamos a imaginar, voy a seguir siendo el malo de la película. Has entrado en depresión, ¿qué pasaría? No
no sé, me quedaría en mi casa. No saldrías, No te saldría, aislarías. Tienes que salir en algún momento de ahí. Ya, Sí. ya, te has aislado, no quieres a nadie. ¿Qué pasa después? Nada, me aburro ya. ¿Y de ahí qué pasa? Vuelve mi fuerza y digo, no, ya, ni modo, vuelve a empezar. Vamos, eso es donde flecha sea, abajo. otra oportunidad. Cuando te das, y pese a que voy a ser un poco más, como te digo, más frío en este tema, hay personas que su catastrofismo, el peor es llegar a la muerte. Sí. ¿No es cierto? Es decir, entra una depresión y esto y simplemente voy a morir. Wow. Y la pregunta sigue, ¿y si mueres qué pasa? ¿Se arregla Pues no el sé. problema? No. No, entonces eso, por ejemplo, es la flecha hacia abajo. O sea, los haces ir tan abajo, pero tú los apresuras a ir. Cosa de que en algún momento, por un momento en lo que yo he hecho el ejercicio contigo, Ya te me has olvidé. olvidado del inicio del Sí. problema. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el poder de la mente. Tú tienes que saber llevar a tu mente a otro lado. No existe eso de que no quiero trabarme, no quiero, te va a ir como el chapulín. No me va a doler, no me va a doler y te va a doler. Entonces lo que tienes que hacer, por eso les decía, la pauta no es decirle a la mente no, 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 sino más bien le estás enfocando en eso. Lo que tienes que hacer es llevarla a otro lugar. ¿Entiendes? Si tú la llevas a otro lugar y por un instante ya se ha olvidado de ese pensamiento detonante. Es como muchas veces yo manejo este pensamiento y lo hablamos, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede decir? pasar? No. Y listo, ya está, cambia la página y te dicen, no, porque no, es que tenemos que llamar a tal cliente, es que pero nos me da da miedo, me da vergüenza, vergüenza. mejor no, Y le digo, esperaremos y pero ¿qué es lo postergamos. peor que te puede decir? No, Denise, es perfecto, gracias, hasta luego. Eso es lo peor que puede pasar, lo peor. Excelente. Entonces le digo, ya, vamos. Claro. ¿No? Es como Y ni que... siquiera ha Mírala, sucedido. pero igual no hace, igual no llama, igual sí, no, No, amiguita, llamo, pero eso me ayuda mucho empezó a a mí. echar, ¿no? Ya. Eso, así somos. Eso me ayuda mucho porque de verdad, muchas veces, claro, yo también tengo miedo, yo también tengo vergüenza al rechazo, creo que es normal en el Esa ser es la humano, palabra, ¿no? al rechazo. El rechazo, a sentirte expuesto, A quedar vulnerable. mal, Entonces, ahí es donde digo, ok, ¿qué es lo peor que me puede decir o que puede pasar? Incluso con mis papás, siendo yo adulta, ¿qué es lo peor que puede hacer mi papá? Ya no me puede castigar, no me puede dar una paliza en las nalgas, no me puede... nada, ¿qué es lo peor que me puede decir? No. Ujú, sí. Entonces creo que manejar ese pensamiento, al menos a mí me ayuda en ciertas cosas. Sí. Y utilizas Sí. la técnica a tu manera, pero Ajá, la utilizas. ajá. Entonces sí Está sirve. bien utilizada. Es bueno porque Ya. a veces cuando planteamos esto dice, pero está siendo negativo, mejor no pienses en eso, ese es el peor error que puedes tener. ¿No? Cuando nos Dejar de incitan pensar en a el dejar problema. de pensar en una solución, ¿no? En entender qué está ocurriendo con el problema. Por eso yo incentivo mucho a las personas a que no juzguen, pero sí critiquen. Porque hay una gran diferencia, ¿no es cierto? El juicio es el que te dice esto está bien, esto está mal. En cambio, la crítica te ayuda a encontrar las causas, que es muy diferente. Entonces, tú encuentras las causas, ¿por qué un cliente me dijo no? Entonces, debe tener alguna razón. Pero si yo digo no, me dijo no, está mal, un juicio. Entonces, el juicio no me permite crecer, porque simplemente ya lo he englobado en que está mal. No debería pasarme y En busco que no me nosotros pase. estamos mal. Exacto. Entonces el le juicio creemos. te limita. El juicio te dice, no, está mal o está bien. Y si está bien, lo hago. Si está mal, no lo hago. Y no. Tenemos que utilizar más el pensamiento crítico de filosofía. O sea, entender por qué se generan las cosas. Y eso te ayuda a buscar alternativas. En realidad lo que te angustia no es que no hay soluciones, sino que no hay alternativas. Las soluciones pueden aparecer o no. También manejo en terapia de pareja. En una pareja estable, vamos a decir saludable, usualmente de los 10 problemas que tienen, solo 4 solucionan y con 6 siguen avanzando, pero son estables, porque el tema no es la solución, ¿me entiendes? Sino es cómo ellos están llevando la resistencia dentro de una relación. Y ahí es donde trabajamos justamente este tema, ¿no? ¿Y qué de los pasa entonces pensamientos. cuando tenemos esos pensamientos negativos, tenemos preocupaciones, amplificamos todo, creemos que todo es un caos? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Hacer ese de Primero, la flecha? esa es una técnica. Una ¿no? técnica. Pero ya en un concepto más general, lo primero, acéptalo. O sea, acepta ese pensamiento, no luches contra ese pensamiento, porque eso es lo que te genera mayor perturbación. Decir, no, pero ¿por qué no? No quiero pensar, no, y estás como que dándole más fuerza a ese pensamiento. Entonces, de decir, acepto este pensamiento, está ocurriendo, pero ahí viene, ¿no? Una condicionante. ¿Este pensamiento es real? Ahí es la otra condicionante, o sea, la pregunta. O sea, Pues ¿es real? una creación. ¿Verdaderamente al entrar acá se me va a caer el techo? O sea, ¿qué evidencias tengo para que se me caiga el techo? Veo que no hay muchas, entonces mi cerebro se calma.
Pero si yo alimento a mi cerebro, no, se va a caer, ya ha ocurrido, qué sé yo, terremoto en México, aquí seguramente, ya estoy yo dándole cuerda a mi cerebro a catastrofizar ese pensamiento que me va a hacer daño a nivel conductual, porque lo que va a pasar a nivel conductual, yo voy a salir corriendo. Claro. ¿Me entiende? Y eso es limitante. Luis, bueno, nosotros estamos hablando de quizás problemas para nuestra mente, pero muy cotidianos. Hay personas que realmente no se pueden sacar de la cabeza el suicidio, por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento constante. ¿Cómo pueden manejar ellos esta situación? Porque claramente necesitan ayuda, no están bien, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo ellos pueden ser conscientes de este pensamiento y poder manejarlos? Entender también, por eso me gusta hablar desde una perspectiva más real, el suicidio es un mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo. No es una elección de maldad o bondad o de valentía o miedo. Entonces, cuando dicen, no, qué valiente o qué cobarde, no pasa por ahí, es un mecanismo de defensa. Si tú has visto alguna vez alguna serie en televisión de algún animal herido, se quedan quietos esperando a morir, ¿no es cierto? Entonces, tu cerebro asume que tú estás tan herido emocionalmente que tienes que esperar a morir, pero no ocurre. ¿No es cierto? Entonces ahí es donde entra justamente porque somos superiores, por nuestra corteza prefrontal, sobre todo la que nos permite pensar, es donde con el paciente tenemos que llevarlo a ese lugar que es más real, de hacerle entender que uno, lo que hace rato ustedes mencionaban así muy esporádicamente, ¿no? El hecho que la persona ya no esté no va a solucionar nada. Definitivamente no va a solucionar nada, ¿cierto? O sea, lo único que va a hacer más bien es ahondar algunos problemas y hacerle entender que no es un tema de cobardía o valentía, ¿no? O sea, no es incentivarlo en ese sentido. Y de que no tiene que hacerlo por los demás, ¿no? O sea, tiene que hacerlo por él mismo. O sea, hay que llevarlo a un núcleo que es muy interno, donde se reconstruye. Por eso cada paciente es un universo y hay que encontrar qué es lo que más se adecua a ese universo, ¿no? O sea, ¿por qué lo ha llevado a ese nivel? Pero el suicidio, muchos le tienen miedo y dicen, no hay que hablar de estos temas, es como que atraes, por eso no me gusta mucho eso de que si vamos a hablar de este tema, ahí a los 3 vamos a salir y nos vamos a querer suicidar, no va a pasar eso. O estamos incentivando a eso, no, por más bien favor. Estamos tratando de explicar que es una patología biológica que tiene como un mecanismo justamente de que el cuerpo ya no quiere sufrir más y hay que encontrar por qué está sufriendo esa persona. Entonces, cuando ya le das alternativas, no soluciones, ya le haces pensar a la persona, entonces encuentra sus salidas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora hablemos de lo positivo. ¿De qué manera podemos hacer también estos ejercicios de manera positiva? No cuando tenemos pensamientos positivos, sino hay alguna manera de lograr que estos pensamientos puedan ayudar a magnificar, digamos, nuestro potencial, nuestra seguridad, nuestra confianza. Sí. Primero, otra vez voy a fundamentar en lo que les dije hace rato, no vamos a ir contra la naturaleza. O sea, por naturaleza siempre vamos a ser más negativos que positivos. Sí. Eso es natural. Pero hay algo que yo quiero implantar esto en la gente, ¿no? No sean buscadores de placer. La búsqueda del placer y esa felicidad perpetua es lo que hace más daño, ¿no? Entendiendo que el placer debería servirnos a nosotros, ¿no es cierto? No nosotros servir al placer y buscar cosas que nos da placer. Entonces, cuando tú dices positivo, no necesariamente es buscar algo que me dé placer, sino que es algo que me tiene que hacer mejor. Para mí eso es positivo, no es algo que me va a dar felicidad, me va a dar placer, es algo que me va a hacer mejor, me va a hacer mejor como persona, desarrollo personal, me va a ayudar a buscar algo mejor en un contexto familiar, en un contexto laboral. Entonces, en ese sentido, ahí ya no se trata, como te digo, ya quitando el esquema del placer. Entonces yo ya estoy dispuesto a hacer las cosas no solo por sentimientos, sino porque las tengo que hacer. ¿Por qué van al gimnasio? ¿Por qué hacen ejercicios? No porque necesariamente les provoca placer, pero saben que es algo mejor para ustedes, que en algún punto les va a hacer sentir mejor. Entonces estoy en la búsqueda de algo mejor, no de algo que me da placer. Y ahí es donde tenemos que redirigir, digamos, un pensamiento positivo. Pensamiento positivo no va en cómo me siento, sino si sé que estoy yendo en un camino que me va a hacer mejor. Y entender, creo que es importante en esta época donde de alguna forma estamos rodeados a través de las redes sociales de vidas perfectas, entre comillas, sentimientos perfectos, parejas perfectas, madres perfectas, vidas perfectas, ¿no? Bien acomodadas. Entonces hay esa presión en la mente por buscar la perfección, ¿no? Y sentimos como esa presión de decir, yo quiero verme así, yo quiero tener esto, yo quiero ver el otro. Entonces saturamos, ¿no?, de toda esa información también a nuestra mente, que no es saludable tampoco. Hay que entender que cada ser humano es diferente y todo lo que vemos
no es real. Entonces sentarnos a pensar que no es real, que somos individuos diferentes, que eso no es una realidad común, social. Claro. Generalizar y determinar que esos patrones que vemos justamente en las redes sociales son el propósito a seguir a nivel humano, ya, entonces una distorsión pero muy grande, ¿no? Entonces tú tienes que entender qué te gusta a ti, Denise, qué te gusta a ti, Caro, o sea, con qué eres feliz. No necesariamente con el éxito de otra persona tú vas a ser feliz, tú tienes tu propia perspectiva de felicidad. Y el problema de la felicidad no es ni siquiera que es un lugar, sino es un presente. Por eso lo decía un filósofo, no recuerdo si era Séneca, decía, la felicidad consiste primero en valorar lo que tienes ahora, porque si no logras valorar, entonces tus deseos nunca se van a cumplir, ¿no? Y cuando tú vas persiguiendo deseos, entonces ahí yo hago una diferencia, ¿no? ¿Es algo que prefieres en tu vida o es algo que deseas? Si es algo que deseas, posiblemente vas a ser esclavo, ¿no? Pero si es algo que prefieres que ocurra en tu vida, decir, oye, preferiría tener un mejor auto, ¿no? Pero si no ocurre, igual voy a seguir vivo. Pero si yo deseo, sin ese auto no voy a poder estar, si no tengo esa casa no voy a poder estar, te has vuelto esclavo de esa necesidad. Y eso obviamente te limita. Perfecto, entonces hay que trabajarlo, me imagino, de esa manera, ¿no? O sea, primero con el agradecimiento, con el reconocimiento de lo que tenemos y bueno, seguir avanzando con aquello. ¿Hay algún ejercicio también para esto? Hay uno que es sencillo y lo han de escuchar muchas veces, que ayuda bastante, que es el mindfulness, ¿no? Es ser consciente del presente, ¿no? Yeah. Y del presente no me refiero de lo material, sino de ti mismo, un poco de lo que hicimos con ustedes hace rato, ¿no? Imaginen, respiren, o sea, empiecen a hacer esa sensación del presente, eso, que esté real, que sea muy presente en ustedes. Y eso hace que se disipe mi pasado, problemas, depresiones, mi futuro, cosas que me generan ansiedad, ¿no? Entonces, cuando ya entendemos que tanto el pasado como el futuro son cosas que todavía no existen, claro, ¿no? Entonces, el presente es algo mucho más real, entonces tengo mejor enfoque de mi vida. Qué lindo. Luis, tengo una consulta más. Dime. Así como hemos hablado de las personas que tienen, y que en general tenemos más pensamientos negativos que positivos, ¿qué pasa con aquellas personas que sufren en silencio y se muestran positivos ante todo? O sea, ante todo momento positivos, y eso también es una tortura en su cabeza. ¿De qué manera podemos reconocer también y no sé, tal vez ayudar, o quizás cometemos ese error también nosotros de querer forzar estos pensamientos positivos cuando en realidad no están pasando? Hay diferentes formas de tomar eso, ¿no? Por lo menos desde mi área, eso por ejemplo es un síntoma. Es un síntoma de depresión y lo mencionan, dicen, ¿no? O sea, yo llego a casa, tengo una vida oscura, no tengo por qué vivir porque ya son pensamientos suicidas, pero prefiero sonreír para no exponerme. Entonces ya estamos hablando de una disfunción, o sea, no es una vida normal que está teniendo, digamos, un declive, sino que ya existe una disfunción más profunda que hay que trabajar. No sé si recuerdan al actor que se suicidó, al cómico justamente, Williams. Sí, Robin Williams. Robin Williams, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que decía en su contexto? Él reía, disfrutaba, estaba y un día desapareció. Y es algo de lo que tú mencionas, de ese patrón conductual. Él necesitaba mostrar a los demás que él reía, pero él se estaba carcomiendo por dentro, o sea, solamente veíamos la cáscara, ¿no? Entonces, eso necesariamente es una disfunción y hay que trabajarla. Perfecto. Bueno, Luis, queremos agradecerte por habernos acompañado, por habernos dado muchas luces, sobre todo para poder trabajar nuestra mente. Esperamos tenerte en otra oportunidad, con otro tema especializado, con prácticas que las podamos realizar en casa. Y qué bueno saber que sí, que no estamos locas, ¿no? Que la mayor parte del tiempo la gente tiene pensamientos negativos. Que estamos y que en no el parámetro normal. Estamos normales. Pero qué manera de trabajar, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es lo importante de esto, que ustedes saquen estas herramientas, que se den cuenta que esto es normal, que se den cuenta que se puede trabajar, todo se puede trabajar, que pueden acompañarse por un profesional, por supuesto, que les dé las pautas, las guías correspondientes, y hagamos este trabajo constante. Es bueno tener este tipo de terapias para mejorar. Exacto. Bueno, creo que ese es el reto, ¿no? O sea, no hacerlo una vez o ver el mindfulness o qué sé yo, solamente un día o cuando te sientes mal, sino tratar de hacerle recurrente. Tratar de hacer un hábito de vida, ¿no? Y ahí es donde, un poco corrijo lo que dices, no hay nadie normal. Todos somos locos. ¿Sí? Sí, porque todos tenemos algún tipo de psicopatología, algún tipo de obsesión, algún tipo de, no sé, diferentes cosas. La idea es entrar en un equilibrio que no haga daño a nadie, ¿no? Y sobre todo a ti mismo.
Entonces, todos en algún punto tenemos un grado de locura. Y está bien, y es como dicen los gauchos, ¿no? Locos lindos, eso tenemos que hacer. Todos vivimos en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Eso, y nos queremos y nos valoramos. Bueno, Luis, gracias. Estamos en una próxima oportunidad. Claro, escríbanos lo que ustedes deseen, por supuesto, desarrollar, que toquemos a profundidad, sobre todo tocando este tema de la neurociencia. Así es, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, tenemos buenos consejos, por supuesto, para todos ustedes. Primero, de la mano de nuestro... Por favor, amiga, que yo lo necesito. Sí, correcto. Miren. Aquí están. Miren qué rico. Gracias, Luis. Ahí está, miren, calientito, necesito, no sabes cómo te alivia tener un Resfrianex. Aquí está, con vitamina C, es Resfrianex sabor a limón, que tiene paracetamol, tiene vitamina C y tiene D-isoefedrina clorhidrato de 60 mg. Me encanta. ¿No es cierto? Ahí está, ves, sin trabarme. Por supuesto, de Laboratorios Bagó, sí. Ustedes tienen que tener, con estos sobrecitos ya van a estar mucho más tranquilos en casa, ¿no es cierto? El primer síntoma es donde tenemos que empezar a atacar, si podemos cortar el resfrío, ¿no es cierto? Para sentirnos mejor y poder seguir con nuestras actividades cotidianas. Está calientito. Gracias, amiga. Yo sí lo necesito, pero bueno, van a ser cuestión de unos días con el tratamiento correcto, adecuado, y además que te alivia mucho porque está calientito, te alivia la garganta, la congestión nasal. Vas a dormir mucho mejor hoy. Más tranquila. Hay día y noche. Resfrianex día y noche. Así es. Bueno, y mientras Denise disfruta de su Resfrianex, nosotros también queremos, por supuesto, agradecer a Tu Piel Bonita Spa porque siempre se está preocupando por el cuidado de nuestra piel, con los diferentes tratamientos. Hay diferentes opciones. Tú puedes ir a la evaluación para que vean qué tipo de piel tienes, qué tipo de tratamiento se adecua mucho más a ti. Hombres y mujeres pueden visitar Tu Piel Bonita Spa, que se encuentra en 3 direcciones. Están en El Prado, en Miraflores y también en Ciudad Satélite en El Alto. Ya lo saben, aprovechen porque hay diferentes promociones, tanto para hombres como para mujeres. Hay que aprovechar, hay que cuidarnos, hay que mimarnos. Realmente hay masajes, no solamente limpieza facial de cutis, sino también laminado de cejas, lifting de pestañas, que te arreglan la vida. No necesitas maquillaje, no necesitas dedicarle muchas horas de tu tiempo al maquillaje porque con eso ya estás lista, ¿no? Solo un poquito de rímel y listo. Ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, que también de la mano de nuestros especialistas estarán sugiriendo seguramente las sesiones adecuadas, qué es lo mejor para tu piel, qué tipo de piel tienes, cuántas veces tú tendrías que ir, pero realmente es algo que nos ayuda a sentirnos y vernos bien. Totalmente, así que ya lo saben, Miraflores, Avenida Saavedra y Villalobos, al lado del Colegio de Smith, edificio Independencia, Mezzanine, oficina 7, en El Prado, entre Prado y Colón, a 1 cuadra abajo de Correos, edificio Galería Litoral, subsuelo, oficina 2, y en Ciudad Satélite, sobre la Avenida del Policía, entre calles Valliviano Otero y Diego de Portugal, edificio Montenegro, piso 4. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Me encantó, creo que cada quien como que va agarrando las cosas que le puedan servir, ¿no? Lo que más te llega. ¿Qué te llegó a ti más, Carito? Me encanta saber que comparto esta locura con todos. ¿Sí? No es un tema mío, porque muchas veces lo tomas personal, como que algo te está pasando, algo pasa con tu mente que no es normal, ¿no? Creo que estamos dentro del parámetro de lo normal. Sin embargo, no está por demás poder tener la ayuda de un profesional siempre, psicólogos, profesionales como Luis también, que nos acompañó, el doctor Luis Camacho, para tener esa guía que es importante de cómo poder controlar estos pensamientos que al final influyen muchísimo en nuestra cotidianidad, en nuestras decisiones. Hasta con nuestras familias, ¿no? Y más si tienes hijos, quizá, qué lindo ese ejercicio que hemos hecho, el tema de la flecha, porque hay niños que tal vez igual tienen algunas sensaciones y pensamientos, y tratar de sacarlos con esos pensamientos con alguna práctica, preguntando, claro. O sea, realmente sacando de su mente algo malo que estén atravesando, ¿no? O sea, hay que utilizar esas herramientas. Nos ahogamos mucho en un vaso de agua. Sí. Somos de los que nos encanta estar pataleando en un vaso de agua cuando tenemos muchas alternativas, y creo que ese pensamiento se me quedó mucho, ese de la flecha abajo. Sí, lo voy a aplicar con Deniche Quiroga. Y tú con Carolina Córdoba, y así también nos vamos a dar parámetros y herramientas para ayudarnos. Y lo que me gustó y que también era la palabra del placer, que no hay que ver como algo placentero, sino hacer las cosas que te hagan bien. Claro. O sea, hacer ejercicio no te va a dar placer, no sé, qué sé yo, hacer tu trabajo no te
va a dar placer, pero sabes que son las cosas positivas que van a mejorar tu camino, tus hábitos o tu manera de ser, el hábito del mindfulness. O sea, realmente hay muchas herramientas que tenemos que hacerlas no por placer, sino porque queremos lo mejor para nosotros. Exacto, y eso nos va a ayudar, por supuesto, a mejorar día a día con nuestras decisiones y nuestra cotidianidad y sobre todo como personas. Ha sido un gusto poder acompañarlos. ¡Compartan! Pónganle like, estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify. Activen la campanita además, ¿no? Para que cuando salga el episodio ustedes ya estén listas. Exacto. Para verlo. Y mándenos estrellitas en Facebook para que esta comunidad hermosa siga creciendo. Ya lo saben, compartan este episodio. Me encantó el contenido, espero que ustedes también. Y el reencuentro el próximo viernes. Así es, los queremos. Esto fue Vaya Par. Chao.